El presente relato está compuesto por una serie de testimonios expresados por testigos y miembros de la familia del sacerdote que prestó sus servicios. No existen registros grabados del evento debido a las circunstancias en las que se presentó. Sin embargo, se cree firmemente en los testigos confirmados por el propio protagonista. Asimismo, con el permiso absoluto del dueño del relato, se nos facilitaron ciertas notas que ayudaron a completar la historia. Los nombres de los involucrados han sido cambiados para proteger la identidad de cualquier persona que siga con vida. La historia será relatada en primera persona desde la perspectiva del sacerdote, quien a partir de aquí tomará la voz narrativa. Ciudad Hidalgo, Michoacán, 1975. En mis primeros años como sacerdote me solicitaron prestar mis servicios en el poblado de Tafetán, un municipio con muy poca población que apenas contaba con una parroquia. En aquel lugar nunca hubo un párroco establecido. Solo se ofrecían servicios religiosos los fines de semana al mediodía, ya fuera para celebrar misa o atender a los feligreses. Con el tiempo la iglesia fue quedando en el olvido, pues ningún cura tenía la intención de volver a ese sitio. Las razones siempre eran las mismas, pues se hablaba de energías negativas y fuerzas demoníacas que no podían ser controladas únicamente con oración. Se decía que demonios se manifestaban allí, y que la palabra de Dios no era suficiente para hacerlos retroceder. Esto provocó que con el pasar de los días los habitantes de Tafetán se alejaran de la religión y recurrieran a otros métodos para solucionar sus problemas. Así surgieron brujas y nahuales, charlatanes que se aprovechaban de la ingenuidad de la gente. Cada vez eran más los que practicaban rituales y manipulaban fuerzas oscuras. Sin embargo, en ciertas ocasiones estas prácticas desencadenaban eventos inquietantes, pues abrían portales a seres que no debían estar entre nosotros, y precisamente uno de estos seres del infierno fue el causante de uno de los sucesos paranormales más aterradores al cual me tocó enfrentar. Al enterarse de la situación en la que estaba sucediendo en dicho lugar, el cardenal me envió una carta mencionando la urgencia de atender la región. No era un secreto que aquel sacerdote que fuera enviado a Tafetán tendría una tarea sumamente complicada. No consideré injusto haber sido elegido para esta misión, pues mi vocación siempre ha sido servir a la comunidad. Sin perder el tiempo, partí a la mañana siguiente desde Ciudad Hidalgo rumbo a Tafetán. El viaje duraría al menos 3 horas y media. Justo antes de subir al autobús, uno de mis compañeros del convento me alcanzó y me entregó una caja. Me advirtió que únicamente debía abrirla en momentos de extrema urgencia. Ya que teníamos cierto conocimiento de lo que me podría enfrentar a ese lugar, por ello me preparé con varias cosas. Pero aquello que me entregó el cura Miguel Ángel parecía un objeto que no a cualquiera se lo entregaban. Ya arriba del camión me di cuenta que la cajita venía con una nota. Solo úsala en extrema necesidad si te encuentras con pifas y que Dios te bendiga. En ese momento y a partir de ahí en adelante comencé a sentir miedo sobre lo que llegaría a ocurrir. Después de un viaje largo y cansado, llegué por fin a la terminal de Tafetán. Allí ya se encontraban esperándome un par de personas a caballo, de las cuales una de ellas resultó ser el anterior sacristán del templo. Al presentarse conmigo noté que le hacía falta un ojo, y por ello me pidió que le llamara mejor por su apodo, el Tuerto, pues no quiso decirme el motivo de la manera en que perdió el ojo. Sin embargo, se mencionó que quien lo bautizó con ese nombre fue el cura anterior, y por ello le tomó cariño al apodo. El otro chico que estaba ahí era mucho más joven que nosotros dos. No decía nada. Incluso al presentarme y preguntarle por su nombre no contestó. Tuerto me comentó que no me lo tomara mal, pues al chico le habían cortado la lengua, pero que aunque no lo creyera era una buena persona. Y a su vez era bueno para correr la voz, así que lo mandó que avisara que había llegado el nuevo cura a Tafetán. Después de subir las cosas a una carreta que nos prestaron, Tuerto me comentó que era momento de ponernos en marcha, pues la parroquia se encontraba a más de 2 horas de camino en carretera.
y no era un camino fácil de andar. Durante el recorrido a la parroquia, Tuerto me estaba poniendo al corriente sobre la última vez que hubo una visita del cura en el pueblo, de lo desesperada que estaba la gente por ser atendida por alguien de la iglesia. Tenían tiempo de que había comenzado a suceder cosas muy extrañas en la región, y cuál sería mi sorpresa que a mitad del camino me di cuenta de una larga fila de fieles. Estos estaban siguiéndonos a cientos de metros donde estábamos nosotros. Tuerto me comentó que la gente ya venía a buscar socorro, y era necesario todavía meterle mano a la parroquia para poder atenderlos. A la una en punto llegamos por fin a la cima del monte donde se ubicaba la parroquia. Se encontraba olvidada y deteriorada. Pasaron varios meses desde la última vez que la usaron. Tuerto me comentó que ya no pudo brindarle el mantenimiento de siempre, pero tenía la costumbre de revisarla cada cierto tiempo. Sacó una llave oxidada para abrir la puerta principal y por dentro se apreciaba que la naturaleza ya había reclamado su territorio, pues nos encontramos con polvo y telarañas por todas partes. Hicimos lo que pudimos para limpiar el lugar lo necesario para brindar atención a la gente. Atendimos demasiados servicios aquel día. Por momentos llegué a pensar que Tuerto me dejaría solo, pero él se encargó de organizar a las personas que llegaban y de acercarme todo lo necesario para cada atención. Hubo un instante en que sentí que el sol se metía y volvía a salir en un parpadeo, como si el tiempo se desdibujara con la intensidad del trabajo. Lo que comenzó a preocuparme fue que debido a la cantidad de servicios prestados, el agua bendita y los aceites consagrados estaban a punto de agotarse. Tuvimos que recurrir a los recursos almacenados en la parroquia, pero la mayoría eran demasiado viejos o estaban cubiertos de polvo, por lo que procuramos no usarlos a menos de que fuera estrictamente necesario. Después de recibir la bendición, la gente insistía en pagar de alguna manera por el servicio recibido. Dejaban su diezmo o en la mayoría de los casos una limosna. Quienes no traían dinero nos ofrecían productos o comida e incluso animales. Aquel día bauticé a niños y ancianos. Escuché confesiones y ofrecí alivio a las viudas del pueblo. Sin embargo, conforme avanzábamos con la atención a la gente, las historias que escuchábamos se volvían cada vez más extrañas y fuera de lo esperado. Una mujer que era madre de familia llegó pidiendo socorro. Decía que cargaba sobre su espalda el espíritu de su hijo fallecido hacía años. Me llamó la atención que caminara encorvada, incapaz de levantar la cabeza. Me acerqué a ella y hablé con calma y lloramos juntos. Luego le rocié unas aguas de agua bendita que había preservado para casos especiales. Tan pronto el agua tocó su joroba, su cuerpo se estremeció y con esfuerzo logró levantar la cabeza. Me miró desconcertada y me preguntó qué le había echado. Le respondí que era agua bendita consagrada por el mismo Papa Juan Pablo I. A partir de ese momento la gente comenzó a notar que no solo la palabra de Dios trae alivio, sino también ciertos rituales sagrados. La noticia se propagó rápidamente y en cuestión de horas llegaron más personas con peticiones similares. Durante esos días escuché y aprendí mucho sobre brujos, curanderas y nahuales, pero nada nos preparó para lo que estaba por llegar. Apenas habíamos descansado un poco entre el tuerto y yo y sentía que en cualquier momento mis piernas se doblarían por el cansancio. Mis esperanzas de poder reposar estaban cerca, pues ya quedaban pocas personas por atender. Pasada la medianoche noté que en una esquina habían dos personas que no me quitaban la vista de encima. Decidí acercarme para preguntarles si necesitaban algo. Sin embargo, ninguno de los dos decía una sola palabra. Les insistí nuevamente hasta que finalmente uno de ellos se quitó el sombrero. Se acercó a mí y en voz baja me susurró algo que superó todo lo que había escuchado en aquellos días. Allá afuera traigo al mismo diablo atado. Nunca suelo dudar de lo que alguien me dice. A decir verdad, creo firmemente en cada confesión que me han hecho. Sin embargo, esta vez una parte de mí deseaba con todas sus fuerzas que aquello que me estaba diciendo fuera una mentira. Les pedí que me mostraran dónde se encontraba. Al salir del templo vi una carretilla cubierta por una lona, la misma que se sacudía violentamente de un lado para otro.
El pobre asno que la jalaba estaba completamente nervioso, relinchaba y trataba de alejarse. La poca gente que aún me esperaba su turno retrocedió de inmediato, sobre todo al escuchar los gruñidos que provenían de la carreta, pues eran gruñidos idénticos a los de un perro. Le pedí a Tuerto que desalojara el templo para poder meter la carreta. Mientras tanto, nosotros la empujábamos hacia adentro. En el momento que la toqué, se agitó con más fuerza y una voz áspera y gutural se dejó escuchar. Me insultaba exigiendo que lo dejara en paz. Le pedí a los acompañantes que me ayudaran a meter la carreta sin importar lo que pasaba. Al mismo tiempo, Tuerto se aseguraba de que no quedara nadie dentro del templo. Cuando terminó, se acercó con todas mis pertenencias y la poca agua bendita que quedaba, los santos óleos que había sobrado y mi mochila con lo poco que llevaba. No sabía exactamente qué me estaba enfrentando. No podía asumir de inmediato que se trataba de una posesión, pues la iglesia sigue protocolos estrictos para confirmar un caso de este tipo. Sin embargo, en ese momento no tenía tiempo para esperar un veredicto. Descubrieron la carretilla y me di cuenta que envuelto en cobijas y completamente atado, estaba el cuerpo de una persona. Su cabeza estaba cubierta con una funda de almohada. Antes de que le descubrieran el rostro, les pedí a los presentes que me contaran qué había sucedido. El primero en hablar fue quien parecía ser el padre de la persona atada. Me dijo que tiempo atrás su hija había sido monaguilla del antiguo cura de aquella iglesia, y que tras la partida del sacerdote las cosas comenzaron a complicarse. En ese momento comprendí que la persona bajo las sábanas era una mujer. Me acerqué y le pedí que me dijera su nombre, pero lo único que obtuve como respuesta fue una risa malévola. Su voz era perturbadora y sonaba como si un hombre y una mujer hablaran al mismo tiempo. Les pregunté a los familiares si en algún momento la entidad que la poseía había revelado su nombre, pero lo negaron por completo. Tomé la funda de la almohada y justo cuando estaba por quitársela les advertí a los demás que no hicieran contacto visual con ella. El padre de la chica comenzó a rezar mientras Tuerto y otro hombre se alejaban lentamente. Rápidamente quité la funda de la cabeza de la joven. Su rostro apareció ante mí y estaba totalmente demacrado, cubierto de rasguños, con una expresión que me congeló la sangre. Había leído sobre casos como este, pero jamás imaginé que algún día me enfrentaría contra el poder del infierno. Su mirada era perturbadora y aunque no decía nada al principio, sentí que su sola presencia drenaba mi energía. No tuve la fuerza de voluntad para mirarla directamente a los ojos, así que fijé la vista en su frente y en ese momento comenzó a reírse. Se burló de mi debilidad, asegurando que mi Dios no era el alfa y el omega. De pronto su voz cambió y comenzó a gritar en el tono exaltado de mi madre fallecida. Pronunció mi nombre completo y el de mi padre, asegurando que pronto vendría por mi familia. Una parte de mí se negaba a creerlo, pero el impacto de escuchar esas palabras con la voz de mi madre me sacudió como nunca antes. Sin darle importancia de seguirlo, ordené que se callara en el nombre de Dios. Saqué el agua bendita y la rocié sobre su cabeza. Fueron apenas unas gotas que tocaron su piel. Comenzó a retorcerse mientras un vapor espeso se elevaba de su cuerpo, como si el agua se evaporara al instante al contacto con ella. Decidí guardar lo poco que me quedaba. El grito que lanzó fue desgarrador, acompañado de una onda de fuerza que me empujó hacia atrás, haciendo que varias bancas de la iglesia se movieran de su lugar. Su cuerpo empezó a contorsionarse de una manera antinatural, como si estuviera a punto de liberarse de las sogas que la sujetaban. Pedí apoyo a Tuerto y a los otros hombres para sostenerla, mientras la fuerza del ente dentro de ella se hacía cada vez más evidente. Entonces el demonio comenzó a emitir sonidos grotescos con la garganta, como si estuviera tratando de expulsar algo. Su padre se acercó, pero en el instante en que lo hizo, la chica le escupió en el rostro una sustancia negra y viscosa. Se reía de su sufrimiento, disfrutando el efecto de su presencia frente a nosotros. Intentó morder a quienes la sujetaban,
y al ver que la situación se estaba saliendo de control, no tuve otra opción más que presionar mi crucifijo contra su frente. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras gritaba que le quemaba la piel. Por un instante pareció recuperar la conciencia y comenzó a llorar. Su voz era distinta, pues ya no sonaba como la de un demonio. Su padre, al reconocerla, se aferró a la idea de que aún quedaba algo de su hija dentro de ese cuerpo, y le suplicó que luchara. Sin embargo, el cambio fue fugaz, pues de inmediato su semblante volvió a tornarse oscuro. La entidad se apoderó nuevamente de ella, mientras la sujetaban con más fuerza e insistían en exigirle su nombre, pero el demonio solamente se reía con arrogancia. Al mismo tiempo, presioné el crucifijo contra su frente y observé cómo un humo denso emergía de su piel. El padre de la chica estaba completamente desesperado. Me pidió que detuviera el ritual, pero eso ya no era una opción, pues teníamos que continuar pasara lo que pasara. En ese momento noté que los vidrios de la iglesia temblaban con una fuerza sobrenatural. Sin embargo, lo que más me inquietó no fueron los objetos moviéndose a mi alrededor, sino lo que empezó a pasar en mi propia mente. En ese momento escuché la voz del demonio dentro de mi cabeza. Sentí su presencia invadiendo mis pensamientos y burlándose de mí, riéndose con malicia mientras cambiaba de tono imitando la voz de mi madre. Mi cuerpo comenzó a debilitarse. Podía sentir cómo mi energía se drenaba poco a poco, y por un instante la idea de rendirme cruzó por mi mente. Tal vez esta batalla no podía ganarse. Tal vez lo mejor era detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese momento mi mirada se posó sobre la poca agua bendita que me quedaba. Recordé algo que había guardado en mi mochila desde el momento en que llegué a Tafetán. Tomé la botella de agua bendita y le di un trago completo. De inmediato las voces a mi cabeza se silenciaron y sentí como la energía volvía a mi cuerpo. Recuperé el control de mis movimientos y sin perder tiempo me acerqué a mi mochila. Sabía que ahí guardaba algo crucial, el objeto que el cura Miguel Ángel me había dado. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. Con sorpresa me di cuenta que se trataba de una astilla de madera de la cruz sagrada, una reliquia que según me dijeron había sido conseguida por el propio cardenal. La sujeté con fuerza y me acerqué lentamente a la muchacha, la cual seguía retorciéndose con furia en su intento por liberarse. Con voz firme repetí una vez más la orden. En el nombre de Dios te ordeno, Satanás, que dejes este cuerpo en paz. El demonio solamente se burló de mí, pero esta vez no dudé un solo momento. Sin pensarlo 2 veces tomé la astilla y la clavé en su pecho. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Aquel ser se retorció con una fuerza descomunal mucho más que antes. Las sogas que la mantenían sujeta cedieron, y su cuerpo se arqueó de una manera antinatural como si estuviera a punto de quebrarse. De su boca salió una masa negra y espesa que se disipó en el aire con un hedor nauseabundo. Segundos después su cuerpo se relajó y cayó inconsciente. Pasaron un par de horas antes de que pudiera siquiera moverme. Mi cuerpo estaba completamente adolorido, y de haber podido me hubiera quedado ahí tumbado un tiempo más. Pero un sollozo me sacó del letargo. La chica había despertado y lloraba en silencio. Me acerqué con cautela y le hablé con voz tranquila. Ya todo pasó. No tienes que temer, pues aquel ser se ha ido por completo. Las bancas de la iglesia estaban destrozadas, los vidrios rotos y el aire aún cargado con la pesadez de lo que había ocurrido. Apenas podía respirar mientras que el tuerto y los otros hombres me observaban junto a la chica. Les pedí que la ayudaran a levantarse, a pesar de que su rostro seguía marcado por arañazos y heridas. Su semblante era otro. El padre de la joven se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me acarició entre sollozos y yo intenté levantar el brazo para corresponderle, pero el dolor era tan intenso que apenas podía moverme. Tuerto se apresuró a sostenerme y ayudarme a ponerme de pie. Cuando salimos de la iglesia nos encontramos con más gente que esperaba ayuda. Algunos buscaban consuelo y otros necesitaban la presencia de un sacerdote.
Tafetán es un lugar extraño, pues pasan cosas que no se pueden explicar con facilidad. Para ser honesto, ese pueblo necesita mucho más que fe. Se necesita esfuerzo, dedicación y años de lucha. Me quedé ahí 8 años hasta que me asignaron a Pénjamo, Guanajuato. Con el tiempo seguí en contacto con la chica. Nos escribíamos de vez en cuando y su vida tomó un rumbo diferente. Años después me invitaron a su boda en Estados Unidos y tuve el honor de celebrar su aniversario este año. Me contó que después de aquella experiencia decidió marcharse de Tafetán junto con la familia, pues lo que sucedió en ese pueblo le sigue causando pesadillas. Historia compartida por el padre Polo Franco Serrano. Si has llegado hasta el final de esta historia, no olvides suscribirte. Y si has llegado por parte de Relatos de Horror, date una vuelta por el contenido de este canal. Sin duda encontrarás más historias interesantes. Te comparto esta historia que considero la experiencia más fuerte que he vivido, pues ahora con 53 años todavía la recuerdo con mucho miedo. Hace ya muchos años, cuando yo era adolescente, mi hermana me invitó a una boda en el municipio de Texcoco. Llegamos a la fiesta y todo transcurría con normalidad. A eso de las 5 de la mañana mucha gente se acercó a una mesa que estaba a unas 3 de distancia de la nuestra, pues una chica de aproximadamente 16 años se había caído y comenzó a convulsionar. Esto detuvo por unos momentos el evento, ya que todos le prestaban atención a la jovencita. Sus padres afirmaban que llevaba días así y que probablemente sufría una enfermedad. De repente la niña empezó a hablar con una voz que parecía provenir de más de 3 personas al mismo tiempo, horrenda y extremadamente grave. Se expresaba en un lenguaje que nadie entendía de forma muy rápida, y a ratos murmuraba como si estuviera rezando, para luego comenzar a reírse como loca. Sus ojos cambiaron de manera inquietante, pues parecía que se habían girado por completo, quedando totalmente en blanco, mientras una extraña nube gris se formaba en ellos. La joven no dejaba de reír. Intentaron levantarla, pero para sorpresa de todos 5 hombres no podían con ella. Finalmente lograron sacarla de la fiesta y llevarla al patio que servía como bodega del jardín. La mayoría de los presentes estaban asombrados, y aunque se intentó continuar con la boda, el tema no dejaba de comentarse. Después de unos 20 minutos, la familia de la muchacha pasó a despedirse. Mi hermana era amiga del hermano mayor de la joven, y él nos contó que la llevarían con un sacerdote, pues jamás había ocurrido algo así. Llevaba 3 días con ataques, pero lo que había pasado esa noche era inédito, y todos estaban muy preocupados por su salud. Logré convencer a mi hermana de acompañar a la familia, pues sentíamos que debíamos ayudar. Emprendimos el viaje hacia una parroquia que, según nos dijeron, quedaba cerca del jardín de eventos. Llegamos a una iglesia enorme alrededor de las 6 de la mañana. No recuerdo su nombre, pero sí la gran cruz en la entrada del jardín. Cuando pasamos frente a ella, la jovencita, que hasta ese momento estaba desmayada, abrió los ojos y lanzó el grito más aterrador que jamás escuché en mi vida, para luego volver a perder el conocimiento. Corrí hacia la iglesia, interrumpí la misa y le expliqué al sacerdote lo sucedido. Me respondió que no estaba preparado para enfrentar una situación así, pero que a la vuelta en unos dormitorios había un padre muy anciano, que sí estaba autorizado, y era el único capacitado para tratar esos casos. Fui de inmediato y toqué la puerta. Un sacerdote de avanzada edad salió a recibirnos. Nos indicó que pasáramos a la joven a un cuarto, y así lo hicimos. En aquella habitación había imágenes de varios santos y una silla en el centro. El padre pidió que sentaran a la jovencita en ella y la amarraran, explicando que sería una prueba para determinar si realmente estaba siendo atacada por un demonio, y de no ser así debían buscar ayuda médica.
Los familiares obedecieron y la sentaron. El padre se colocó frente a ella, comenzó a rezar y la roció con agua bendita. En ese momento la joven abrió los ojos que reflejaban un odio intenso hacia el sacerdote y gritó con furia que se detuviera, asegurando que esa agua la quemaba. Luego comenzó a jadear de forma inquietante. El padre, sin dejar de orar, dijo que necesitaría de 10 personas de espíritu fuerte para ayudarle. Los primeros en ofrecerse fueron familiares cercanos a la muchacha, y yo también levanté la mano. Mi hermana asustada intentó sacarme de allí, pero insistí en quedarme para ayudar. El sacerdote advirtió que quienes permanecieran debían saber que enfrentarían una lucha contra el diablo, y que tendrían que ser muy fuertes, pues éste intentaría engañarlos para impedir que ayudaran a la joven. Después de un breve silencio solo quedamos 10 personas junto a ella. Mi hermana salió preocupada, incapaz de vencer el miedo. El padre pidió que nos tomáramos de las manos formando un círculo, dejando a la muchacha amarrada en el centro. Nos indicó que rezaríamos el Padre Nuestro palabra por palabra, cada uno continuando la frase del anterior, y que debíamos cerrar los ojos sin abrirlos bajo ninguna circunstancia. El ritual comenzó con el sacerdote invocando la ayuda de Dios Padre. Nosotros nos concentramos en mantener la oración sin interrupciones. Poco después empezaron a escucharse jadeos mezclados con gruñidos, como si varios animales estuvieran presentes en la habitación. Pasaron unos 30 minutos que parecieron eternos. De repente la voz del sacerdote dejó de oírse y fue reemplazada por una carcajada profunda y perturbadora, interrumpida nuevamente por el rezo del padre, esta vez en latín con un tono fuerte y autoritario que imponía respeto. Como parecía no funcionar el ritual convencional, el sacerdote comenzó a decirle muchas groserías a la muchacha, tan violentas y desafiantes que la sensación de opresión en la habitación comenzó a disminuir. Tras varios minutos todo terminó, y el sacerdote nos indicó que podíamos abrir los ojos. Estaba empapado en sudor y visiblemente agotado, como quien había librado una batalla espiritual. Se acercó a la joven, quien comenzaba a reaccionar. Tenía marcas profundas en las muñecas y tobillos que sangraban por la presión de los lazos. Con su voz natural pidió un vaso de agua, pues tenía mucha sed. El padre le ofreció un vaso lleno de agua bendita que bebió con desesperación. La joven, confundida, preguntó qué había sucedido y por qué la habían lastimado. El sacerdote le pidió que relatara desde cómo había comenzado todo. Ella contó que una noche, estando en casa de una amiga, decidieron jugar con la tabla Ouija. Al principio estaban emocionadas al ver que el puntero se movía solo, pero pronto las cosas se tornaron extrañas, pues la habitación se enfrió de manera repentina y su amiga, sin previo aviso, se desmayó. Ella la asistió como pudo hasta que recuperó la conciencia. Su amiga comentó que quería bañarse porque sentía un calor insoportable. Poco después comenzaron a escucharse golpes y gritos de dolor provenientes del baño. Al entrar la encontró desnuda bajo la regadera, mientras de su boca salían murmullos en un idioma desconocido. Impulsada por la rabia, le gritó a la entidad que la poseía que dejara en paz a su amiga, y con desafío le dijo que si era tan poderoso entrar en ella, pues su amiga no le había hecho nada. A partir de ese momento no recuerda más, ya que perdió el conocimiento. El padre de su amiga fue quien las encontró desmayadas y desnudas en el baño. Desde entonces la joven continuó asistiendo a pláticas en la iglesia para asegurarse de que aquel mal no regresara. Este suceso provocó que la amistad entre mi hermana y el hermano mayor de la muchacha terminara, pues después de lo ocurrido mi hermana no quiso volver a tener contacto con esa familia. Sé que muchos no creerán esta historia, pero es completamente real. Este tipo de juegos abre puertas peligrosas, y en ocasiones son demonios los que acuden al llamado.